Hay una foto en la mesita de noche de mi madre. Lleva ahí 20 años. Mi padre está parado frente a la iglesia del pueblo, con una camisa azul que yo todavía recuerdo porque olía a jabón y a madera. Está sonriendo, pero no mira a la cámara. Mira a algo que está fuera del encuadre, a la derecha. Y en su mirada no hay curiosidad, hay miedo. Siempre pensé que era un mal momento de la foto, que simplemente parpadeó en el instante equivocado. Tardé 20 años en entender que no era eso. Me llamo Valeria. Tengo 28 años y volví a San Cristóbal de la Sierra después de 6 años viviendo en la ciudad porque mi madre enfermó y porque no tenía otra opción, no porque quisiera volver. San Cristóbal es de esos pueblos que parecen detenidos en el tiempo, no de forma poética, sino de forma literal, como si algo hace mucho tiempo hubiera decidido que ahí el reloj dejaba de avanzar y nadie se había dado cuenta todavía. Las mismas calles, las mismas casas, la misma iglesia en el centro, con su torre de piedra gris y su campana que suena los domingos a las 8 de la mañana, con una puntualidad que siempre me pareció más amenazante que reconfortante. Lo primero que me dijo mi madre cuando llegué no fue que me había extrañado. Lo primero que me dijo fue que el padre Silvio había preguntado por mí. Llevaba 3 días sin verme, sin saber si había llegado bien, sin saber nada, y lo primero que salió de su boca fue ese nombre. El padre Silvio llevaba en el pueblo desde que yo tenía 8 años. Llegó justo después de que murió el padre anterior, el padre Alberto, y desde entonces no se había movido de ahí. 20 años en el mismo lugar, en la misma iglesia, con la misma sotana negra y esa misma sonrisa que la gente del pueblo describía siempre igual, como una sonrisa de alguien que ya sabe lo que vas a decir antes de que lo digas. Mi madre lo adoraba. Casi todo el pueblo lo adoraba. Decían que era un hombre de Dios de verdad, no de los que repiten palabras de memoria, sino de los que realmente escuchan, de los que recuerdan cada cosa que les cuentas, cada nombre, cada fecha, cada detalle que tú mismo ya habías olvidado. Fui a misa el domingo siguiente porque mi madre me lo pidió y porque no tenía razones suficientes para negarme. La iglesia estaba llena. Me sorprendió eso, porque en la ciudad las iglesias los domingos están medio vacías, pero ahí cada banco estaba ocupado, cada rincón, como si la gente del pueblo esperara esa misa con algo que iba más allá de la devoción, más parecido a la necesidad. El padre Silvio salió al altar y lo primero que hice fue mirarlo con atención, como cuando ves a alguien después de mucho tiempo y tratas de encontrar en su cara las huellas de los años. No encontré ninguna. Tenía el mismo aspecto que en las fotos viejas que había visto en casa de mi madre, las de cuando llegó al pueblo. El mismo pelo oscuro con apenas unas canas en las sienes, la misma espalda recta, la misma cara sin arrugas. Pensé que simplemente había envejecido bien. Hay personas así. Pensé eso y dejé de pensar en ello. Pero entonces habló, y algo en su voz me detuvo por dentro. No era una voz desagradable, al contrario, era una voz calmada, casi musical, de esas que te hacen sentir que todo está bajo control, pero había algo debajo de esa calma, algo que no sabría describir con precisión, como cuando hueles a gas en una habitación y tardas unos segundos en darte cuenta de lo que es. La gente a mi alrededor escuchaba con los ojos cerrados, con las manos juntas, con esa expresión de alivio que tienen las personas cuando alguien les dice exactamente lo que necesitan escuchar. Y yo los miraba a ellos y no podía evitar pensar que todos parecían un poco dormidos. La misa terminó. La gente empezó a salir, y yo ayudé a mi madre a ponerse de pie porque le cuesta caminar, y cuando me giré, el padre Silvio estaba parado a menos de 2 metros de mí. No lo había visto acercarse, no escuché sus pasos, simplemente estaba ahí, mirándome, con esa sonrisa que todo el pueblo describía como una bendición y que a mí, en ese momento, me produjo algo frío en el centro del pecho. Me dijo mi nombre, me dijo que era la hija de Miguel, me dijo que mi padre había sido un hombre bueno y que lamentaba mucho que nunca hubieran encontrado a dónde había ido. Y mientras lo decía, me miraba a los ojos sin parpadear, ni una sola vez, durante todo el tiempo que duró esa conversación, que no fue larga, pero que a mí me pareció eterna. El padre Silvio no parpadeó ni una sola vez. Me di cuenta de eso cuando ya estaba en la calle,
caminando a casa con mi madre del brazo, y tuve que detenerme un momento porque de pronto me faltó el aire. Mi madre me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que era el calor. Esa noche, buscando aspirinas en el cajón de la mesita de noche de mi madre, encontré la foto de mi padre frente a la iglesia con la camisa azul, mirando hacia la derecha con esa expresión que yo siempre interpreté mal. La giré. Al dorso, escrita a lápiz con la letra de mi madre, había una fecha, 3 de marzo de 1994, el día que desapareció mi padre, el mismo día que murió el padre anterior, el padre Alberto, y desde entonces no se había movido de ahí. 20 años en el mismo lugar, en la misma iglesia, con la misma sotana negra y esa misma sonrisa que la gente del pueblo describía siempre igual, como una sonrisa de alguien que ya sabe lo que vas a decir antes de que lo digas. Me quedé sentada en la cama con la foto en la mano durante mucho tiempo, mirando la cara de mi padre, intentando entender hacia qué estaba mirando con ese miedo, y entonces lo entendí. Estaba mirando hacia la derecha, hacia donde habría estado parado el fotógrafo no, sino alguien más, alguien que estaba fuera del encuadre pero que claramente estaba ahí, alguien a quien mi padre miraba con esa expresión. Afuera, la campana de la iglesia sonó una vez, solo una, y no eran las horas. No dormí bien esa noche. Me quedé mirando el techo de la habitación que fue mía de niña, con la foto de mi padre sobre el pecho, escuchando la respiración de mi madre al otro lado del pasillo y tratando de convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Que el padre Silvio simplemente había envejecido bien, que la fecha en el dorso de la foto era una coincidencia, que los ojos de mi padre en esa imagen eran solo un mal ángulo, la luz equivocada, un momento sin importancia congelado para siempre en papel. Me lo repetí hasta que amaneció. Pero hay cosas que una vez que las ves no puedes dejar de ver. Y yo había visto la fecha, y había visto los ojos de mi padre, y había visto al padre Silvio mirarme sin parpadear. Al día siguiente fui al único lugar donde pensé que podía encontrar algo concreto. San Cristóbal tiene un archivo municipal pequeño, una sola habitación en la planta baja del ayuntamiento con estantes de madera y cajas de cartón ordenadas por años. El archivero se llamaba don Aurelio, un hombre de unos 70 años con las manos manchadas de tinta y una desconfianza natural hacia cualquier persona que no fuera del pueblo. Le dije que estaba buscando información sobre mi padre, Miguel Saravia, desaparecido en marzo de 1994. Don Aurelio me miró durante un momento más largo de lo normal antes de responder. Me dijo que esos expedientes eran viejos y que no sabía si estarían completos. Le dije que no importaba, que quería ver lo que hubiera. Tardó demasiado en levantarse, tardó demasiado en buscar, y cuando por fin puso una carpeta delante de mí, era tan delgada que por un momento pensé que estaba vacía. Dentro había 3 hojas, solo 3. Un acta de denuncia por desaparición firmada por mi madre. Un informe policial de 2 párrafos que concluía que no había indicios de delito. Y una lista de testigos citados a declarar. 8 nombres. Vecinos, conocidos, personas que habían visto a mi padre ese día. Y el primero de la lista, escrito con la misma tinta azul que los demás, pero con una letra distinta, más cuidada, como si alguien lo hubiera añadido después, era este. Padre Silvio Castillo, testigo presencial. Le pregunté a don Aurelio si recordaba el caso. Me dijo que no. Le pregunté si recordaba al padre Silvio de aquella época. Se puso de pie, recogió la carpeta y me dijo que el archivo cerraba en 10 minutos. Eso también fue una respuesta. Volví a casa pensando en esa lista. Testigo presencial. Eso significaba que el padre Silvio había visto algo, o que había estado ahí, o que alguien sabía que había estado ahí y había decidido escribir su nombre en esa lista y después no hacer nada más. 3 hojas para un hombre desaparecido. 3 hojas y ninguna respuesta. Y mientras caminaba por esas calles que conocía de memoria, sentí por primera vez algo que no era solo curiosidad, era miedo. No el miedo brusco de un susto, sino el otro tipo de miedo, el que llega despacio y se instala en algún lugar del pecho y no se va.
El miedo de darte cuenta de que llevas toda tu vida viviendo encima de algo que no sabías que estaba ahí. Esa tarde llamé a la oficina de la diócesis. Una mujer contestó al tercer tono, muy amable, y le pregunté si podían confirmarme los datos de un sacerdote asignado a San Cristóbal de la Sierra. Le di el nombre, Padre Silvio Castillo. Hubo una pausa, luego el sonido de un teclado, luego otra pausa más larga. La mujer me dijo que no tenía ningún registro de ese nombre en la diócesis. Le pedí que lo buscara otra vez. Me dijo que ya lo había buscado 2 veces y que no había ningún Padre Silvio Castillo asignado a ninguna parroquia, ni en San Cristóbal ni en ningún otro lugar. Que tampoco había ningún registro histórico de ese nombre en sus archivos. Colgué el teléfono. Y entonces sí, entonces el miedo se volvió otra cosa. Se me fueron las fuerzas de las piernas de golpe. Tuve que apoyar las manos en la mesa para no caerme, y me quedé ahí, doblada sobre la cocina, respirando despacio, intentando procesar lo que acababa de escuchar. 20 años. Ese hombre llevaba 20 años viviendo en ese pueblo, diciendo misa cada domingo, confesando a cada vecino, sabiendo el nombre de cada hijo y cada nieto y cada secreto de cada familia. Y no existía. No había ningún papel, ningún registro, ninguna institución en el mundo que pudiera decirme quién era ese hombre. Ninguna que supiera de dónde había venido. Fui a la misa del miércoles por la tarde, no porque quisiera, sino porque necesitaba mirarlo de nuevo sabiendo lo que sabía. La iglesia estaba menos llena que el domingo, pero aún así había gente, más de la que yo habría esperado para un miércoles por la tarde en un pueblo de ese tamaño. El padre Silvio dio la misa como siempre, con esa voz calmada que ponía a la gente en ese estado entre la paz y el adormecimiento. Y a la mitad de la homilía se detuvo, completamente, en mitad de una frase, y levantó la vista hacia el fondo de la iglesia, hacia donde yo estaba sentada, y dijo esto: hay personas que buscan respuestas en lugares donde no pueden existir. No lo digo como advertencia, lo digo como experiencia propia, porque yo también busqué una vez, y encontré algo que no esperaba. Siguió hablando como si nada. La gente a su alrededor asintió en silencio, y yo no pude moverme del banco durante los 10 minutos siguientes porque mis manos estaban aferradas al borde del asiento con una fuerza que no recordaba haber elegido. Al salir, una mujer mayor me agarró del brazo en la puerta, fuerte, con una fuerza que no esperaba de alguien de su edad. Me miró a los ojos y habló muy bajo, casi sin mover los labios, como si tuviera miedo de que alguien más la escuchara. Mi marido hizo lo mismo que tú hace 15 años. Buscó, preguntó, y al día siguiente fue a confesarse con el padre Silvio. Salió de esa confesión y nunca más volvió a ser el mismo. Nunca más me habló de lo que había encontrado. Nunca más me habló de casi nada. Me alejé caminando rápido hacia casa y no miré atrás, pero escuché cómo ella decía algo más, en voz muy baja, casi para sí misma, como si no estuviera hablando conmigo, sino recordando algo que llevaba años intentando olvidar. Dijo que su marido había entrado a esa confesión con preguntas, y que había salido sin ninguna, no porque las hubiera respondido, sino porque había dejado de importarle encontrar las respuestas. Esa noche tomé una decisión que sabía que era mala desde el momento en que la tomé. Iba a confesarme con el padre Silvio. No por fe, no por culpa, sino porque la confesión era el único lugar en ese pueblo donde la gente hablaba de verdad, donde bajaba la guardia, donde decía cosas que no le diría a nadie más. Y si ese hombre usaba eso para algo, si ese era su método, entonces yo quería estar dentro para verlo, quería observarlo desde adentro. Lo que no calculé bien fue que dentro también me podía observar él a mí. Pasé el miércoles por la noche sin dormir, dando vueltas en la cama, repasando cada detalle de lo que sabía hasta ese momento. Un hombre que no existe en ningún registro de la diócesis, una carpeta con 3 hojas y el nombre de ese hombre escrito con letra distinta al final de una lista de testigos. Un archivero que recogió esa carpeta demasiado rápido. Una mujer que me agarró del brazo en la puerta de la iglesia
para decirme que su marido había entrado a confesarse y había salido sin querer saber nada más. Cada pieza por separado podía tener una explicación. Juntas formaban algo que no quería nombrar todavía, pero que ya no podía ignorar. Me presenté el jueves por la mañana. La iglesia estaba casi vacía a esa hora, solo una señora mayor rezando en el primer banco sin levantar la vista. Llevaba un rosario negro entre los dedos y los labios se movían en silencio con esa velocidad mecánica de quien lleva décadas repitiendo las mismas palabras sin pensar ya en su significado. Me acerqué a la sacristía y le dije a una mujer que limpiaba que quería confesarme. Me miró de una forma que no supe interpretar, ni sorpresa ni bienvenida, algo entre las dos, y me dijo que el padre Silvio atendía confesiones a las 11. Volví a las 11. Me senté en el banco frente al confesionario y esperé. La iglesia en silencio tiene un sonido propio que mucha gente no nota. No es silencio verdadero, son los crujidos de la madera, el aire que se mueve por algún lugar que no ves, el eco de tus propios pasos quedándose suspendido más tiempo del normal. Son también las voces que crees escuchar y que cuando prestas atención resultan ser solo el viento entrando por alguna grieta en la piedra. Estuve escuchando ese sonido durante 10 minutos hasta que la cortina del confesionario se movió desde adentro. Me levanté, entré. La penumbra dentro del confesionario era más densa de lo que esperaba. Había una pequeña rejilla de madera oscura que separaba los dos espacios y apenas dejaba pasar algo de luz. Me senté con las manos juntas sobre las rodillas, mirando esa rejilla, intentando distinguir algo al otro lado. Solo veía una silueta, quieta, esperando. Y entonces escuché su voz. Dentro del confesionario sonaba distinta que en el altar, más cerca, más baja, como si hablara directamente dentro de tu cabeza, sin pasar por el aire, como si las palabras no recorrieran ninguna distancia, sino que simplemente aparecieran ahí, en algún lugar entre tus oídos y tu cerebro, sin que pudieras hacer nada para evitarlo. Empezó de forma normal. Me preguntó cuánto tiempo llevaba sin confesarme. Le dije la verdad, que llevaba años. Me preguntó si había algo que me pesara. Le dije que sí, sin especificar. Me preguntó por mi madre, cómo estaba, si se recuperaba bien. Luego por mi trabajo en la ciudad. Luego, muy despacio, como quien no tiene prisa, por mi infancia en el pueblo. Respondí a todo con frases cortas, midiendo cada palabra, recordándome a mí misma que estaba ahí para observar y no para abrirme. Pero había algo en esa voz, en esa cadencia pausada y precisa, que hacía que las respuestas salieran solas antes de que pudieras pensarlas 2 veces. Como hablar mientras te quedas dormida, como cuando estás entre el sueño y la vigilia y dices cosas que de despierta nunca dirías. Me preguntó si recordaba el verano en que tenía 9 años. Le dije que sí, sin pensar, porque la pregunta sonó completamente natural dentro de esa conversación que fluía como el agua. Y entonces se detuvo un momento, solo un momento, y preguntó si recordaba el día que mi padre me llevó al río y me enseñó a reconocer las piedras por el sonido que hacían al caer al agua. Me quedé completamente inmóvil. El aire dentro del confesionario de pronto pesaba el doble. Ese recuerdo no existía en ningún lugar fuera de mi memoria. No se lo había contado a nadie, nunca, ni a mi madre, ni a ninguna amiga de la infancia, ni a ningún diario que hubiera podido perder. Era un recuerdo pequeño, sin importancia aparente, de esos que guardas sin saber por qué, solo porque en ese momento fuiste completamente feliz y tu cuerpo lo registró aunque tu mente no lo supiera. Mi padre y yo solos en el río, el sonido de las piedras, él agachado a mi lado explicándome algo con esa paciencia que tenía para las cosas pequeñas. Nadie más estaba ahí. Nadie más podía saber eso. Le pregunté cómo sabía eso. Mi voz sonó más pequeña de lo que quería. Hubo una pausa, larga. Del otro lado de la rejilla la silueta no se movió, y entonces dijo algo con una calma que fue peor que cualquier grito. Tu padre me lo contó, en confesión.
la tarde antes de desaparecer. Me habló de ti durante casi una hora. Me dijo que eras la persona que más quería en el mundo. Me dijo que tenía miedo de que lo que había descubierto pudiera afectarte a ti también, que no quería que te llegara el daño que a él le había llegado. No pude responder. Tenía la garganta cerrada, las manos aferradas a mis propias rodillas, los ojos fijos en la rejilla, intentando ver algo más que una silueta oscura al otro lado. Le pregunté qué había descubierto mi padre. Otra pausa, más larga que la anterior, y cuando habló de nuevo su voz sonó diferente, más cercana, como si se hubiera acercado a la rejilla sin que yo lo escuchara moverse, como si de pronto estuviera a centímetros de la madera, separado solo por esa rejilla que de repente me pareció muy pequeña y muy delgada. Me dijo que eso no podía decirlo, que el secreto de confesión era sagrado, que lo que una persona confiesa muere dentro de esas paredes. Pero entonces añadió algo que me hizo helar la sangre de una forma que nunca había sentido antes. Lo que sí te puedo decir es que tu padre salió de aquí con la respuesta que buscaba, y que esa respuesta lo llevó exactamente a donde no debería haber ido. La cortina se me enredó en el brazo al salir, y caminé varios pasos sin darme cuenta de que la arrastraba conmigo, hasta que el peso me detuvo y tuve que girarme para desenredarla. Y en ese giro involuntario miré hacia el confesionario y vi que la silueta del padre Silvio seguía exactamente en el mismo lugar, sin moverse, mirando hacia donde yo había estado sentada un momento antes, como si todavía pudiera verme ahí. Caminé hacia la puerta sin mirar atrás. La señora del primer banco seguía en el mismo lugar con el rosario entre los dedos, pero cuando pasé a su lado, levantó la vista hacia mí por primera vez. No dijo nada, solo me miró con una expresión que tardé todo el camino a casa en identificar. No era lástima, era reconocimiento, como si hubiera visto esa misma cara en otras personas que habían salido de ese confesionario. Antes de llegar a la puerta, escuché su voz desde el interior, tranquila, sin elevar el tono, como si supiera perfectamente que yo lo escuchaba. Dijo que me esperaba el domingo, que siempre había un lugar para mí en esa iglesia, que las puertas nunca estaban cerradas. Salí a la calle y el sol me golpeó en la cara como un golpe físico. Me apoyé en la pared exterior de la iglesia y estuve ahí parada un momento largo, respirando el aire de afuera, intentando recordar que existía un mundo fuera de esas paredes. Mi padre le había contado ese recuerdo, el recuerdo del río, el más privado que tenía, el que nunca había compartido con nadie, el que llevaba guardado 20 años como algo solo mío, y ese hombre lo había guardado también durante 20 años, esperando, sin ninguna razón aparente para usarlo salvo el momento en que yo apareciera y empezara a hacer preguntas. Eso no era una confesión, eso era una colección. Esa noche no fui a casa directamente. Caminé durante casi una hora por las calles del pueblo sin rumbo fijo, intentando ordenar todo lo que tenía en la cabeza. El aire de afuera ayudaba, el movimiento ayudaba. Pensar en pasos concretos ayudaba más que cualquier otra cosa. Tenía 3 hechos que ya no podían explicarse de otra manera. Un hombre sin registro en ninguna institución religiosa que llevaba 20 años ejerciendo como sacerdote. Una carpeta con 3 hojas donde su nombre aparecía escrito con letra distinta como testigo presencial el día que desapareció mi padre. Y un recuerdo que solo existía en mi memoria y en la suya. Eso no era una serie de coincidencias, era una línea recta, y las líneas rectas llevan a algún lugar. Pasé frente al cementerio sin intención de entrar. Lo había pasado cientos de veces de niña sin pensar en ello. Era simplemente el cementerio del pueblo, un lugar tranquilo, con árboles viejos y cruces de piedra que llevaban ahí más tiempo que cualquier persona viva. Pero algo me hizo detenerme. No supe qué fue en ese momento. Tal vez el instinto, tal vez el cansancio, tal vez simplemente que mis pies dejaron de moverse solos. Me quedé parada frente a la verja de hierro mirando hacia adentro. La luna iluminaba lo suficiente para ver los caminos de tierra entre las tumbas, las flores de plástico sobre algunas lápidas, las sombras largas de los cipreses, y entonces lo vi.
Al fondo, cerca del muro del lado norte, había un montículo de tierra que no estaba ahí la última vez que había pasado por aquí. Tierra removida, reciente, sin lápida, sin flores, sin ninguna señal de que alguien supiera que estaba ahí. Empujé la verja. No estaba cerrada con llave. Entré. Caminé entre las tumbas con el teléfono en la mano usando la linterna, intentando no hacer ruido aunque no había nadie para escucharme, porque hay lugares donde el silencio se siente como una norma que no conviene romper. El montículo estaba en el rincón más alejado del cementerio, pegado al muro de piedra, en un lugar donde la sombra de los cipreses lo cubría casi por completo. Me agaché frente a él. La tierra era oscura y suelta, recién removida, sin ninguna marca que la distinguiera de cualquier otro trozo de tierra salvo por su forma. Alguien había cavado ahí, y luego había cubierto lo que había cavado. Lo que hice a continuación no fue valiente, fue desesperado. Empecé a apartar tierra con las manos, no mucho, solo lo suficiente para saber si había algo debajo o si me estaba volviendo loca. A los pocos centímetros encontré tela oscura, vieja, que se deshacía entre los dedos. Seguí apartando tierra con más cuidado y encontré cuero, una correa, y luego, parcialmente enterrado pero perfectamente reconocible para cualquiera que lo hubiera visto antes, un cinturón. Un cinturón de cuero marrón con una hebilla de metal rectangular que tenía una pequeña marca de fábrica en el centro. Me quedé arrodillada en la tierra del cementerio con ese cinturón entre las manos sin poder respirar. Lo conocía. Lo había visto cada día de mi infancia colgado en la percha de la entrada de nuestra casa. Mi padre lo usaba para trabajar, para salir, para todo. Era tan parte de él que cuando desapareció, mi madre lo guardó en una caja porque no podía verlo colgado ahí sin él. Esa caja llevaba 20 años en el armario de mi madre. Yo misma la había visto hace 3 días cuando buscaba mantas. Eso significaba que lo que estaba enterrado ahí no era el cinturón de mi padre. Era otro igual. O significaba algo que no quería terminar de pensar. Volví a cubrir la tierra despacio, dejándola lo más parecida posible a como la había encontrado. Me puse de pie, y entonces escuché pasos, lentos, regulares, el sonido de alguien que camina sin prisa porque sabe exactamente a dónde va. Me giré. El padre Silvio estaba a 10 metros de mí, parado entre 2 tumbas, con las manos cruzadas delante del cuerpo y esa misma expresión de siempre, tranquila, paciente, como alguien que lleva mucho tiempo esperando algo y finalmente lo ve llegar. No me había escuchado acercarme, o si lo había hecho no le había importado. Simplemente estaba ahí, en el cementerio, a las 11 de la noche, vestido de negro, mirándome. Le pregunté qué hacía ahí. Me dijo que a veces daba un paseo nocturno por el cementerio, que le ayudaba a pensar, que era un lugar tranquilo a esa hora. Lo dijo con la misma naturalidad con que podría haber dicho que salía a buscar el periódico. Le pregunté qué había enterrado ahí. Señalé el montículo sin apartar los ojos de él. Hubo una pausa, no larga, solo el tiempo justo para que el silencio pesara lo suficiente. Y entonces dijo algo que hizo que todo en mi cuerpo quisiera correr en dirección contraria. Dijo: «Yo no enterré nada ahí, Valeria. Eso lleva mucho más tiempo del que crees. Lo que pasa es que a veces la tierra se mueve sola cuando hay algo debajo que todavía no ha terminado de descansar». Lo dijo mirándome a los ojos, sin parpadear, igual que el primer día. Me pregunté si alguna vez parpadeaba. Me pregunté cuántas personas habían estado en ese mismo lugar, frente a ese mismo hombre, haciéndose las mismas preguntas y sin saber qué hacer con las respuestas. Di un paso hacia atrás, luego otro. El padre Silvio no se movió, solo me observaba con esa calma que ya había dejado de parecerme paz, y ahora me parecía otra cosa completamente distinta. La calma de algo que no necesita apresurarse porque sabe que el tiempo no le afecta de la misma manera que a ti. Le dije que me iba. Me dijo que estaba bien, que tuviera cuidado con el camino de vuelta, que algunas partes del cementerio estaban irregulares y no quería que me cayera. Lo dijo como una advertencia amable, o tal vez era una advertencia sobre el suelo. Salí del cementerio casi corriendo sin querer admitir que estaba corriendo. Cuando llegué a la calle me giré una vez. El padre Silvio seguía en el mismo lugar,
entre las tumbas, mirando hacia donde yo había estado arrodillada frente a ese montículo de tierra, quieto, inmóvil, como si fuera él quien llevara ahí enterrado todo ese tiempo y yo la que acabara de pasar por encima sin darme cuenta. Llegué a casa, entré, cerré la puerta con llave y me apoyé en ella desde adentro durante 1 minuto entero sin moverme. Luego fui al armario de mi madre. Saqué la caja que había visto 3 días antes. La abrí. El cinturón de mi padre estaba ahí, doblado sobre sí mismo, exactamente donde siempre había estado. Lo saqué y lo puse sobre la cama. Lo miré durante mucho tiempo. Era idéntico al que había encontrado enterrado en el cementerio. La misma hebilla, la misma marca de fábrica, el mismo cuero oscurecido por el uso en los mismos lugares. 2 cinturones idénticos no son una coincidencia, son un mensaje, y alguien decidió enterrar ese mensaje en el lugar donde van los que ya no pueden hablar. No dormí esa noche. Me quedé sentada en la cama con los 2 cinturones sobre las rodillas, el de mi padre y el que había sacado de la tierra del cementerio, comparándolos bajo la luz de la lámpara, hasta que mis ojos ya no podían distinguir si eran iguales o si yo simplemente quería que lo fueran. A las 4 de la mañana tomé una decisión. No iba a esperar más. No iba a seguir recopilando detalles y guardándomelos y dando vueltas sola por las noches con preguntas que nadie más quería hacerse. Iba a hablar con alguien. Iba a obligar a alguien a escucharme. El problema era que en San Cristóbal no sabía con quién. La policía del pueblo eran 2 personas que llevaban ahí tanto tiempo como el padre Silvio y que probablemente habían pasado por ese confesionario más veces de las que podría contar. El médico era el marido de una de las mujeres más devotas de la parroquia. El alcalde había salido en 3 fotos distintas junto al padre Silvio en los periódicos locales que encontré esa misma noche buscando en internet. Todo el pueblo estaba tejido alrededor de ese hombre de una forma tan profunda que ya no era posible saber dónde terminaba la comunidad y dónde empezaba él. Pensé en doña Carmen, la mujer que me había agarrado del brazo en la puerta de la iglesia, la que me había dicho que su marido había entrado a confesarse y había salido sin querer saber nada más. Ella había hablado. Había elegido hablarme a mí en lugar de callarse como todos los demás. Eso significaba algo. Fui a su casa al amanecer. Llamé a la puerta sabiendo que era demasiado temprano y sin importarme. Cuando abrió me miró sin sorpresa, como si hubiera estado esperando que volviera, como si supiera que la conversación del otro día no había terminado, sino que apenas había empezado. Me hizo pasar a una cocina pequeña y ordenada y puso agua a hervir sin preguntarme si quería té, porque era evidente que las 2 necesitábamos sentarnos y tener algo caliente entre las manos para decir lo que había que decir. Le conté todo: el archivo, la diócesis, el confesionario, el recuerdo del río, el cementerio, los 2 cinturones. Lo escuchó todo sin interrumpirme, con las manos alrededor de su taza, mirando la mesa. Cuando terminé de hablar estuvo en silencio durante un momento que se hizo muy largo. Luego levantó la vista y me dijo que ella sabía. No todo, pero sabía desde hacía años que algo no cuadraba con el padre Silvio, que no era el único caso, que había al menos 4 personas en el pueblo que habían ido a confesarse con él después de empezar a hacer preguntas y que habían salido distintas, no asustadas, no traumatizadas, simplemente distintas, como si alguien hubiera apagado algo dentro de ellas. Le pregunté por qué nadie había dicho nada, por qué nadie había ido a la policía, a los periódicos, a alguien fuera del pueblo. Doña Carmen me miró con una expresión que solo tienen las personas que llevan mucho tiempo viviendo con una verdad que no pueden demostrar. Me dijo, porque Él les da algo que nadie más puede darles. Los escucha de verdad, recuerda todo, nunca juzga, nunca falla. Y cuando alguien en este pueblo pierde a un hijo o a un marido o a su salud, ese hombre está ahí con exactamente las palabras correctas en el momento exacto. La gente no quiere perder eso.
Prefieren no preguntar de dónde viene porque tienen miedo de que si preguntan demasiado, desaparezca. Y eso era lo más terrible de todo. No lo que él hacía, sino lo que ellos elegían no ver para poder seguir teniéndolo. Salí de casa de doña Carmen con el teléfono en la mano y grabé un mensaje de voz caminando por las calles vacías del amanecer. Conté todo, con nombres, con fechas, con detalles. Lo mandé a 3 personas en la ciudad en las que confiaba: una periodista, una amiga abogada y mi prima que trabajaba en una organización de derechos humanos. Luego fui a la iglesia. La iglesia estaba abierta como siempre. El padre Silvio estaba de pie frente al altar, de espaldas a mí, arreglando algo entre los ornamentos con esa calma metódica de siempre. No se giró cuando entré, pero habló. Me dijo que me había estado esperando. Me dijo que sabía lo que había hecho esa mañana. Lo dijo sin acusación, sin amenaza, con esa voz tranquila que ya conocía de memoria y que ya no me producía nada parecido a la paz. Me acerqué hasta el centro de la nave y me detuve. Le dije que había personas fuera del pueblo que ya tenían toda la información, que no importaba lo que hiciera ahora. Se giró, me miró y sonrió de esa manera que el pueblo entero describía como una bendición y que yo ahora veía por lo que era. Me dijo solo esto: siempre hay un pueblo siguiente, Valeria. Siempre hay personas que necesitan ser escuchadas y siempre hay alguien que prefiere no preguntar demasiado. Una semana después llegó la policía regional con una orden judicial. Abrieron el cementerio. Encontraron 4 tumbas sin nombre en el rincón norte, pegadas al muro, en el lugar donde la sombra de los cipreses las cubría casi por completo. Encontraron registros falsos e identidades fabricadas durante décadas. El padre Silvio desapareció la noche anterior a la llegada de la policía, sin dejar nada, sin que nadie del pueblo lo viera irse. Lo encontraron 6 semanas después en un pueblo a 400 kilómetros, con otro nombre, con otra sotana y con esa misma sonrisa con la que me miró el primer día. Nunca llegaron a arrestarlo. Para cuando llegó la policía, los habitantes juraron que era un hombre bueno, que jamás había hecho nada malo, que seguramente había un error. Eso fue lo más aterrador de todo. No él, lo que la gente elige creer cuando algo le da lo que necesita. Mi padre desapareció hace 20 años y nunca encontramos su cuerpo. Pero encontramos 4 personas que recordaban haberlo visto entrar a esa iglesia la tarde del 3 de marzo de 1994, y ninguna que recordara salir. Guardo los 2 cinturones en una caja. Son la única prueba de que algo pasó, de que mi padre estuvo ahí, de que alguien quiso que yo lo supiera. A veces pienso que fue él quien movió esa tierra en el cementerio, que llevaba 20 años esperando que alguien fuera a buscarlo. Otras veces pienso que es demasiado, pero entonces recuerdo la voz del padre Silvio en el confesionario y recuerdo que ese hombre sabía el recuerdo del río. Y entiendo que hay cosas que no se explican con lo que sabemos, solo con lo que sentimos, y lo que yo siento es que mi padre me estaba esperando y que por fin pude decirle que ya lo había encontrado.